Actualmente, las guerras ocurren con frecuencia en todo el mundo. Parece que hemos llegado a una época en la que no sería extraño que estallara una guerra en cualquier momento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si estalla una guerra? Hoy vamos a analizar bien este tema. De hecho, en un video de hace un año les hablé sobre las señales que pueden advertirnos de una guerra con anticipación. Por ejemplo, mencioné que solo hay que fijarse en la evacuación de la Embajada de Estados Unidos o en la evacuación de ciudadanos de otros países. Este tipo de situaciones se ha observado con mucha frecuencia en las recientes guerras y conflictos en Medio Oriente y en otros lugares. Por eso, lo más importante es detectar las señales de guerra con anticipación. Entonces, si estalla una guerra, ¿cómo deberíamos responder? Lo primero que debemos hacer es preparar una mochila de supervivencia. De hecho, muchas personas no preparan una mochila de supervivencia, porque los desastres no son algo que suceda de inmediato. Y además, ¿cómo van a preparar una mochila de supervivencia si están ocupados con su vida diaria? Pero la mochila de supervivencia es algo que incluso el gobierno recomienda. Una mochila de supervivencia es aquella que te permite sobrevivir durante 72 horas. Solo necesitas preparar una que pese hasta unos 20 kilogramos como máximo. Lo que más se necesita en una mochila de supervivencia, por supuesto, es agua. En el caso de los alimentos, depende de la persona, pero aún así, uno puede sobrevivir sin comer durante al menos unos días. Pero en el caso del agua, si no bebes durante 3 días, puedes morir. Por eso, en la mochila de supervivencia, el agua potable debe estar incluida obligatoriamente. Según la encuesta nacional de salud y nutrición realizada por el gobierno de Corea del Sur en 2005, la cantidad de agua potable que consume un hombre adulto es de aproximadamente 1013 ml en verano y alrededor de 877 ml en invierno. Se dice que un adulto pierde aproximadamente 2.5 litros de líquidos al día a través del sudor y la excreción, por lo que se puede considerar que los hombres adultos, en la encuesta de 2005, consumían en promedio alrededor de 1.5 litros de agua a través de los alimentos. Por lo tanto, la cantidad de agua potable necesaria para una persona adulta durante 3 días es de aproximadamente 6 a 7.5 litros. Por supuesto, el agua es muy pesada. Llevar 7.5 litros es realmente pesado. Por eso, es una decisión inteligente tener siempre suficiente agua almacenada en casa. Si eso no es posible, en caso de guerra, puede ser una buena idea llenar de antemano lugares como el lavabo o la tina con agua. Y cuando almacene agua, no debe ponerla toda junta en botellas grandes de 2 litros, sino dividirla en botellas pequeñas de 500 mililitros. La razón de esto es que las botellas grandes de 2 litros ocupan mucho espacio y además, cuando las pones en una mochila, el peso no se distribuye bien. Y lo más importante es que si una botella grande de 2 litros se rompe, básicamente pierdes 2 litros de agua potable de inmediato. Por eso, es mucho mejor llevar varias botellas pequeñas de 500 mililitros. Ahora, también necesitas preparar alimentos. Lo mejor es conseguir latas que contengan mucha agua o líquido, como las de duraznos en almíbar o las de elote. Si tienes latas que contienen agua, también puedes resolver el problema del agua potable, así que son muy útiles. Además, lo mejor es tener alimentos de emergencia que se venden especialmente para prepararse ante desastres. Si eso no es posible, lo mejor es tener alimentos instantáneos, como comidas listas para calentar, sopas de hueso o platillos que se puedan preparar rápidamente. Y si preparas alimentos secos como galletas secas, galletas saladas, carne seca o productos que han pasado por un proceso de esterilización para su conservación a largo plazo, o si tienes alimentos altos en calorías como barras de chocolate, mermelada o Nutella, podrás resistir durante mucho tiempo. Lo más importante es comprar alimentos con una larga vida útil. Si compras comida y le quedan pocos días antes de caducar, sería un gran problema, ¿verdad? Si preparas tu mochila de supervivencia con alimentos de conservación prolongada, especialmente aquellos que pueden almacenarse y consumirse durante más de 10 años de manera casi permanente, al menos no tendrás que preocuparte por morir de hambre. Y muchas personas piensan que, en caso de guerra, deben llevar ramen. Sin embargo, el ramen es muy malo en situaciones de guerra o desastre. Claro, en tiempos normales es bueno porque se puede comer fácilmente, pero primero que nada, el ramen requiere fuego para prepararse. Pero quienes han estado en el ejército lo saben. Si enciendes fuego, la probabilidad de que descubran tu ubicación aumenta muchísimo. No es por nada que se hace el apagón de luces. Si enciendes fuego por la noche, se puede ver desde muy lejos. Por eso, hay que evitar usar fuego tanto como sea posible. Además, el ramen necesita agua.
y el ramen en sí es una bomba de sodio, así que si lo comes, te da mucha sed. Por eso, el ramen es un alimento que consume mucha agua. Así que, en realidad, llevar ramen es una desventaja. Por supuesto, el gobierno no es tonto, así que si estalla una guerra, en unos días volverán al sistema de racionamiento. Es muy probable que repartan alimentos y agua potable. Por eso, en vez de pensar en sobrevivir durante años, es mejor preparar tu mochila de supervivencia pensando en aguantar unos días. Sobre todo, en la mochila de supervivencia debes llevar un torniquete y suministros de primeros auxilios. Una de las principales causas de muerte durante la guerra es la hemorragia excesiva. Solo con llevar un torniquete, tus probabilidades de sobrevivir aumentan considerablemente. Debes saber cómo usar un torniquete. Debes preparar suficientes torniquetes para ti y para las personas con las que estés. Además, los torniquetes se pueden reutilizar, lo cual es muy útil. También es bueno llevar tus propios medicamentos habituales. Y además, es recomendable preparar cosas que puedan prevenir infecciones, como gasas, vendas y cinta adhesiva para fijación. También es buena idea llevar ungüentos como Fusidin o Madecasol. Y hay algo realmente importante. Cuando preparas mochilas de supervivencia para muchas personas, puedes sentirte tranquilo sin razón. Pero lo realmente peligroso no es la falta de suministros, sino el momento en que los demás se enteran de que tú ya te preparaste. Cuando estalla una guerra y se declara la ley marcial, el ejército y la policía intentarán controlar la situación. En la realidad, es difícil controlar perfectamente todas las áreas, especialmente en grandes ciudades o zonas con muchos edificios de departamentos. Existe una gran posibilidad de que el caos se propague rápidamente. Los supermercados se vacían y la distribución en las tiendas de conveniencia también puede empezar a detenerse. En ese momento, la gente se vuelve cada vez más sensible y se obsesiona incluso con la información más pequeña. Si alguien se entera de que esa casa tiene mucha agua o que esa persona ha almacenado alimentos de emergencia, el ambiente puede cambiar en un instante. Incluso las personas que normalmente parecen tranquilas pueden mostrar un lado completamente diferente en situaciones extremas. En zonas de conflicto reales, ha habido muchos casos en los que las casas con alimentos y medicinas se convirtieron en objetivos. Cuando las personas tienen hambre y miedo, empiezan a perder la razón. Por eso es tan importante ocultar los suministros de supervivencia como prepararlos. En Internet, a las personas que llevan mochilas de supervivencia de manera llamativa se les llama duende dorado. Esto significa que en cuanto se corre el rumor de que tienes recursos valiosos, atraes la atención de todos a tu alrededor. En especial, subir fotos de tu mochila de supervivencia a las redes sociales o decirles a tus amigos que ya estás preparado puede ser muy peligroso. En tiempos de guerra, una sola palabra puede ser riesgosa, puede revelar tu ubicación y convertirte en un objetivo. Por eso, estos preparativos deben compartirse solo con personas en las que realmente confíes. De hecho, solo tu familia o miembros cercanos que se moverán contigo deberían saberlo. Y también, en lugar de guardar todos los suministros en un solo lugar, es mucho más seguro almacenarlos de manera dispersa. En una situación de guerra, actuar de manera discreta puede aumentar tus probabilidades de sobrevivir más que tener equipo llamativo. Uno de los armamentos que más rápidamente está evolucionando en las guerras recientes son los drones. En el pasado, cuando pensábamos en la guerra, nos venían a la mente aviones de combate o tanques. Ahora vivimos en una época en la que un solo dron pequeño, que cuesta unos cuantos millones de wones, puede infundir miedo en las personas. De hecho, en la guerra de Ucrania se siguen publicando imágenes de drones que persiguen y atacan hasta las trincheras y los refugios. En Medio Oriente, los drones suicidas no solo amenazan instalaciones militares, sino que cada vez hay más casos en los que también ponen en peligro zonas civiles cercanas. Si estalla una guerra en la península de Corea, muchos análisis indican que Corea tampoco estaría libre de la amenaza de los drones, especialmente porque los drones son mucho más ruidosos de lo que uno piensa. Incluso desde lejos, se puede escuchar el característico zumbido de su motor. En una situación de guerra, en el momento en que escuches este sonido, debes estar alerta de inmediato. Lo más peligroso que puedes hacer es salir y mirar alrededor tratando de encontrar el dron. Si intentas buscar el dron mirando hacia el cielo, en realidad aumentas la posibilidad de exponerte. Por eso, si escuchas el sonido de un dron, lo primero que debes hacer es buscar refugio de inmediato. Debes entrar lo más rápido posible a un edificio, un espacio subterráneo o dentro de una estructura de concreto. Especialmente lugares como el medio de la carretera o un terreno abierto donde no hay nada para cubrirte pueden ser muy peligrosos. Y no debes sentirte seguro solo por haber entrado a un edificio. Aquí hay algo muy importante: las ventanas.
Muchas personas, después de esconderse dentro de un edificio, se acercan a la ventana para ver lo que pasa afuera. Sin embargo, esta acción puede ser bastante peligrosa. Esto se debe a que, aunque un dron suicida explote fuera del edificio, la onda de choque puede hacer que las ventanas se hagan añicos. Los fragmentos de vidrio roto pueden volar hacia el interior a una velocidad increíble. En accidentes reales por explosiones, los fragmentos de vidrio a menudo causan heridas mortales. Este mismo principio se aplica no solo a los ataques con drones, sino también en situaciones de bombardeo. Esto significa que hay más casos de personas heridas por fragmentos de ventanas rotas que por la propia explosión de lo que uno podría pensar. Por eso, si entras a un edificio, es importante alejarte lo más posible de las ventanas. Si es posible, lugares con muchas estructuras de concreto, como el interior de los pasillos o cerca de columnas, pueden ser más seguros. Especialmente por la noche, es mejor minimizar la iluminación. Esto se debe a que algunos drones pueden usar cámaras o equipos de imágenes térmicas. Y en la guerra moderna hay momentos en los que las personas sienten miedo mucho más rápido de lo que piensan. Esos momentos son cuando hay un apagón y se pierde la comunicación. Muchas personas, cuando piensan en la guerra, se imaginan primero los disparos o las explosiones. Pero en realidad, lo primero que sienten los ciudadanos es cuando se corta la electricidad y los teléfonos celulares dejan de funcionar. Corea es uno de los países con mayor dependencia de la electricidad y el Internet en el mundo. Incluso los pedidos de comida se hacen por aplicaciones. Los pagos también se realizan con el celular. Hasta para encontrar direcciones dependemos de la navegación GPS, pero si ocurre una guerra, existe la posibilidad de que estos sistemas queden paralizados en un instante, especialmente infraestructuras como plantas de energía, subestaciones eléctricas y estaciones base de telecomunicaciones son muy propensas a ser objetivos de ataque en las primeras etapas de la guerra. De hecho, en las guerras modernas hay muchos intentos de paralizar primero la red eléctrica y de comunicaciones del enemigo. En el momento en que se corta la electricidad, el refrigerador deja de funcionar. El Internet también se vuelve inestable. Cuando cae la noche, toda la ciudad podría quedar sumida en la oscuridad, y en ese momento, la ansiedad de las personas aumenta mucho más de lo que uno podría imaginar. El problema más grande es el teléfono celular. Muchas personas piensan que mientras tengan su celular podrán arreglárselas de alguna manera. Si se corta la energía de las estaciones base o la red de comunicaciones se sobrecarga, tanto las llamadas como el Internet pueden dejar de funcionar al mismo tiempo. Incluso en situaciones de desastres reales, ya ha habido varios casos en los que la comunicación en ciertas áreas quedó paralizada. En una situación de guerra, la escala puede ser mucho mayor. KakaoTalk tampoco funcionaría. Los mensajes de texto llegarían con retraso. Incluso podría darse el caso de que no puedas comunicarte con tu familia. Por eso, es importante preparar con anticipación una batería portátil de respaldo. Pero lo importante aquí es que incluso la batería portátil de respaldo eventualmente se descargará. Si usas el celular como de costumbre, viendo YouTube, jugando y usándolo constantemente, la batería se agotará mucho más rápido de lo que piensas. Por lo tanto, en una situación de guerra, es importante mantener el celular en modo de ahorro de energía tanto como sea posible. Es recomendable bajar el brillo y cerrar todas las aplicaciones innecesarias. Además, como es muy probable que no haya internet, también es importante establecer de antemano un punto de encuentro. Y en este tipo de situaciones, un equipo esencial es la radio de manivela. ¿Cómo funciona generando electricidad al girarla con la mano? Puedes escuchar información incluso durante un apagón. En la guerra, la información puede estar directamente relacionada con la supervivencia, porque necesitas saber dónde es peligroso, dónde están los refugios y si habrá ataques adicionales. Si tienes este tipo de información, podrás resistir al menos hasta cierto punto. Lo más importante es que necesitas tener la voluntad de vivir para poder resistir. Nunca pierdas la esperanza.